Estudios científicos señalan que muchos de los problemas que sufren los adultos, como salud mental, obesidad, delincuencia y baja escolaridad, pueden tener su origen en la primera infancia, una etapa que inicia desde la gestación hasta los 5 años. La primera infancia es crucial en la vida de una persona, porque es en estos años que se desarrollan las capacidades emocionales, intelectuales, sociales y físicas, debido a la rápida evolución que tiene el cerebro. Los 400.000 infantes panameños necesitan que se les garantice alimentación, protección, salud, educación y amor. Es la meta de la política pública del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, PAIPI. Amigos televidentes, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en su programa Creciendo Juntos. Hoy es jueves, ya lo saben, 13 de marzo de 2014. Es un placer que nos acompañe. Tenemos importantes invitados esta mañana para hablar de un tema súper importante. Desde ya les hago una reflexión. La humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma. Con estas palabras se aprobó en el año 1924 la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño y de la niña, y posteriormente la Declaración de los Derechos del Niño en el año 1959. Todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. Sin embargo, lamentablemente, estos derechos son violados en la mayoría de los países. Un interesante tema que estaremos abordando durante la próxima hora, el maltrato. Y también razón por la cual hablaremos hoy sobre los derechos del niño y de la niña. También estaremos, les reitero, abordando el tema del maltrato infantil. Para eso tenemos aquí en estudio dos importantes personalidades que nos van a apoyar para que usted conozca un poco más. La psicóloga Aymara Pinzón, coordinadora del programa Familia, aquí con nosotros representando al CENIAF, y también está el abogado Carlos Martínez, coordinador del Departamento de Protección a la Convivencia Familiar. Gracias por estar con nosotros a ambos. Sin duda un tema que genera mucha preocupación en la familia y hay que conocer más a fondo para tratar de cambiar esta realidad que se vive. Tenemos preguntas importantes. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales surge la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña? ¿Qué podemos hablar de eso? Bueno, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña es un instrumento jurídico internacional, es un convenio que se elaboró con un trabajo arduo que duró aproximadamente una década y que se finalizó en 1989. La Convención de los Derechos del Niño tiene antecedentes y antes de entrar a la parte jurídica sería bueno tomar los antecedentes históricos. En distintas culturas, tanto en la edad antigua como en la edad media, si bien es cierto, los niños también son seres humanos, tenemos que de alguna manera se les trataba como si fuesen una especie de subcategoría o de seres humanos, limitándoles en algunos derechos y atenciones que debían recibir. En algunas culturas fueron víctimas de sacrificios, de tratos crueles, no eran tomados en cuenta para los beneficios que recibían las personas de las sociedades que ya se encontraban en una etapa adulta. En nuestros tiempos, siglo pasado, en el presente, se vino dando una situación, los niños igualmente ya no a niveles de sacrificios y demás, no eran tomados en cuenta. Parecía que nuestros niños no tenían derecho a opinar, no adquirían esa calidad de persona hasta que no estuviesen la mayoría de edad, y más que ser considerados como sujetos de derecho, eran considerados muchas veces como objetos o como problemas, como una propiedad muchas veces de los padres. Este es mi hijo, yo hago con él lo que me da la gana, aislándolo de esa perspectiva, de ese enfoque de sujeto de derecho que es consustancial a la naturaleza del ser humano. Entonces, ya en la Carta de las Naciones Unidas, posteriormente, como usted mencionaba, la Declaración de Ginebra de 1994, la Declaración del Niño del 59, de los derechos del niño, pues ya se vislumbraba la necesidad de especial protección para las personas menores de edad
toda vez que estaban siendo vulnerados en alguna serie de derechos que eran reconocidos al ser humano, pero que irónicamente, siendo los niños también parte del género humano, pues no se les consideraba. De ahí que, buscando un avance y establecer pautas para que las distintas naciones, las distintas sociedades tuviesen parámetros para procurar y promover el respeto a esos derechos intrínsecos a la dignidad humana, entonces se elabora un documento en el que se establecen normativamente un glosario y se definen cuáles son esos derechos y la necesidad de especial protección por la cual se deben cumplir esos derechos de la niñez y adolescencia. Y además de establecer, de definir esos derechos, entonces también se crea un conjunto normativo en el que los estados, esas naciones que forman parte de este convenio, asumen un compromiso de realizar acciones encaminadas a cumplir esos derechos a la niñez y adolescencia. Bien, y precisamente esos derechos fundamentales de todo niño al nacer, ¿se estarán cumpliendo realmente, digamos, aquí en Panamá, por lo menos con nuestra niñez? Mire, no solo al nacer, el niño tiene derecho desde su vida prenatal y obviamente con la postnatal. Importante eso, y disculpe que lo interrumpa, por el tema del aborto, que a veces genera una serie de... Claro, hay un tema del derecho a la vida, ¿no? Desde luego que existen vulneraciones a los derechos en nuestra sociedad y en muchas otras. Mire, el tema de la primera infancia es, en todas las edades hay que prevenir la violencia, pero en la primera infancia juega un rol importante porque un niño que no reciba satisfacción, el pleno goce y ejercicio de sus derechos, o que es víctima de algún tipo de violencia, no va a alcanzar ese desarrollo social, neurológico, físico, que es trascendental para poder alcanzar un mayor crecimiento y desarrollo de sus habilidades como ser humano. Entonces, desde luego que en nuestro medio social pues se dan situaciones que afectan ese desarrollo de esta primera infancia, y de ahí la necesidad de que todos los sectores que tienen un grado de responsabilidad intervengamos en medidas, en estrategias para prevenir y disminuir a su mínima expresión situaciones de violencia o de desconocimiento de derechos de niños. Precisamente, licenciado, y en ese tema, licenciada Aymara, ¿dónde entra CENIAF aquí en Panamá con toda la información que conocemos que existe para proteger al niño en nuestro país? Pues hay una realidad, que no escapamos de ella, también hay maltrato para muchos chicos. ¿Qué podemos hablarle al público en este momento del trabajo que hace CENIAF? ¿Cómo están manejando esta situación que se vive en nuestro país? Sí. En cuanto a nuestra institución, está más que todo es la parte, ¿no?, de los programas de prevención y atención en un momento dado, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad que se le da a los niños, y en esa situación entonces los casos nos llegan a nosotros, CENIAF, para darle seguimiento a la familia y dar respuesta, ¿no?, lo más pronto posible en cuanto a los casos de maltrato o de situación de riesgo, ¿no?, más que todo. Pero sobre todo, y era como mencionaba el licenciado Carlos, pues sobre todo es la parte esta de sensibilizar y concientizar, sobre todo en los programas de prevención y con los niños de primera infancia, ¿no? Que más que todo que hablamos, porque sobre todo es la parte, como dice, de que parte del cerebro es hasta la edad de 3 años, entonces, como dice, y siempre lo he puesto como un ejemplo, que es la computadora, que cuando recibe toda la información, ya sea afecto, cariño, atención, toda esta parte, y donde venga entonces el tipo de comportamiento agresivo, es lo que estamos prácticamente educando a un niño a que tenga comportamientos agresivos posteriormente. Entonces damos sobre todo el énfasis en cuanto a la parte esta, pues, de los programas en cuanto a derechos de niñez, y sobre todo a la promoción a que todas las escuelas, instituciones, la sociedad, todo este tipo de cosas, pues reciba en situación que es lo que permite, ¿no?, los derechos de los niños y las niñas. Me gustaría conocer un poco, o que mencionemos los derechos fundamentales que tienen nuestros niños reflejados en la Convención de Niños y Niñas, pero también quisiera saber si manejan esa información. ¿Hay más maltrato para niños en nuestras ciudades, en la capital, en zonas citadinas o en zonas del interior? ¿Dónde habrá más vulneración para los niños? ¿Tienen algún informe de eso? Bueno, cifras estadísticas precisas no trajimos ahorita mismo,
pero sí le puedo decir que eso depende de cómo veamos el maltrato. El maltrato en un contexto restringido, lo que establece normativamente nuestra legislación, es causar o permitir que se le cause a un niño daño psicológico físico. Pero en un contexto amplio, aquel niño que no recibe un buen trato, que no se le satisface sus necesidades básicas de alimento, de educación, de vestido, al no recibir buen trato, indirectamente está recibiendo un maltrato, que no necesariamente es reprochable o imputable a una persona, sino que a veces responde también a factores sociales como pobreza, como falta de herramientas, debilidades en el primer anillo de protección y de atención, que es el entorno familiar, ¿verdad? Entonces tenemos que verlo en distintos contextos. Entonces vemos que en regiones está el tema de trabajo infantil, que también es una forma de maltrato. Tenemos los temas de violencia sexual, que también son formas de maltrato, más allá de lo que sería el tema de golpes, gritos e insultos, que es lo que usualmente la gente entiende a primera vista como maltrato, ¿no? Entonces todas estas situaciones que inciden directamente en un estado de paz, de felicidad, de comprensión y de amor en un niño, pues van a afectarle ese desarrollo, y eso depende también en nuestro medio social. Panamá es un país que tiene una diversidad de culturas, entonces todo esto hay que verlo de acuerdo al enfoque contextual. Cada caso, cada región, el grupo cultural o étnico al que pertenezca el niño, se dan distintas situaciones, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Este tema, sin duda, amigos, genera una serie de polémicas, tal vez opiniones encontradas. Si usted tiene alguna opinión o algún comentario que realizarnos en estos instantes, puede llamarnos al 504-4080, aquí en Creciendo Juntos, para aportar en este importante tema, el maltrato infantil. Vamos a realizar la primera pausa. Le invito a continuar con nosotros. Hay mucho más. Gracias por estar aquí.
de vuelta, gracias por continuar con nosotros en su programa Creciendo Juntos, hoy abordando un sensitivo tema, el maltrato infantil, y para ello pues contamos con importantes figuras que nos están desarrollando este tema. El experto Carlos nos cuenta un poco más. Licenciado Martínez, ¿cómo es posible? Por lo menos, ¿por qué es importante que los niños y las niñas conozcan sus derechos? Súper importante que ellos lo conozcan. Oriéntenos un poco más en ese aspecto. Sí, mira, que los niños, las personas menores de edad conozcan sus derechos tiene una gran importancia. Porque primero, para poder hacer valer derechos, tú tienes que conocerlos, para hacerlos respetar. Y de esta manera no vas a pasar por alto que cualquier agravio que estés sufriendo lo veas como normal, ¿verdad? Entonces, un niño que conoce sus derechos sabe cuándo puede utilizar su voz, pedir ayuda, puede reclamar y puede evitar situaciones de riesgo a vulneración de sus derechos, por una parte. Por otra parte, es importante que un niño conozca sus derechos porque, entre otros derechos, está opinar en todas las medidas y las situaciones que le afecten a su persona, a su carácter de ser humano, en todo proceso, en medidas, incluso hasta en las políticas que vayan a tomar los estados y las sociedades, tienen que tomarse en cuenta la opinión de los niños, y de ahí también la importancia de que conozcan sus derechos. Qué importante estos espacios, licenciado. Tenemos una llamada, vamos a conocer de dónde es y qué interrogante tiene o alguna inquietud. Gracias por estar con nosotros. Perdimos la comunicación, ¿será? Vamos adelante con la llamada. ¿Tenemos a alguien en línea? Bien, bueno, hemos perdido la comunicación, ya usted lo sabe. Le reitero el número en cualquier caso, 504-4080. Licenciado, continuamos entonces acá. Pues importante también saber qué avances ha realizado nuestro país en cuanto a temas de derecho para los niños, para que sean una realidad entre la población de los niños panameños. Mire, avances se han realizado muchos, pero hay muchos más avances que realizar. Nosotros venimos evolucionando, como le mencionaba anteriormente, de aquella teoría en la situación irregular, donde el niño era visto como más un objeto y como un problema que como un sujeto. Y tal vez el primer gran avance que se da es cuando Panamá ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, que le da un marco normativo y una orientación hacia los enfoques contemporáneos que pueden permitir una mejor realización de esos derechos. Vamos a tratar de hacer el contacto una vez más con una llamada que tenemos pendiente. Queremos escucharle. Gracias. Buenas. Buenos días, adelante, cuéntenos. Bienvenida. Mire, licenciado, yo quisiera saber si el abuso sexual de un menor de edad es tipo de maltrato. Sí, desde luego que es una forma de maltrato. Le está haciendo un daño físico, le va a causar seguramente un daño emocional, y es una invasión a su privacidad y a su integridad como ser humano. Es una de las formas más graves de maltrato que puede haber hacia una persona menor de edad. Y sin duda tiene que ser denunciado. Orientemos también en ese aspecto, licenciado. Claro, desde luego, y tiene distintas connotaciones. Es un delito que es severamente penado por nuestra legislación. Y en segundo lugar, tiene que haber una intervención de parte de la familia y de las autoridades de salud, educativas y demás, porque hay que tratar de disminuir, por un tema de salud y de autoestima, al mínimo el impacto negativo, el perjuicio que esto le puede causar al niño. Licenciado, tenemos otra llamada. Vamos a escuchar esa inquietud también. Gracias. Sí, mire, es nuevamente la joven que llamó hace un ratito. El caso sucedió en una guardería aquí en la barrera Novotocumen. Ya yo puse la denuncia y todo. Bueno, la persona estuvo detenida alrededor de 6 meses, y pagó un abogado. Ya está libre ahorita mismo, pero estamos en espera del juicio, ¿no? Que eso está por resolverlo el juez. Pero yo quisiera saber qué tratamiento necesita el niño que sufre este tipo de abuso. Bien, muchas gracias. Ahí entra CENIAF, que tiene que hacer una labor, y me quedo también para que hablemos un poquito de esa ley que no está siendo muy rigurosa, pero coméntenos un poco, ¿cómo entra CENIAF ahí?
Sí, dentro de eso la institución tiene un programa, ¿no? De que más que todo es para la orientación y atención en caso de esto de los niños que han sufrido abuso sexual, que es un daño, ¿no? Que tienen que entrar a un programa de recuperación. Pero igualmente las instituciones de salud están preparadas para atender estos casitos y lo importante sobre todo es de que el padre o la madre tienen que estar conscientes de que el niño necesita ayuda profesional. Más que todo entonces involucrarlo ya en los centros de salud, el hospital del niño, la caja del Seguro Social y dentro de eso pues que ya pueda llevar a este niño para que entre a un programa de recuperación, que esa es la fase más importante para que el niño pueda subsanar sus heridas y más adelante llevar una vida normal. Oiga, licenciado, gracias, licenciada Aymara. Licenciado, en este tema de la sanción a quien comete tan grave delito, ¿cómo anda eso? Bueno, sí, los delitos de abuso sexual y especialmente contra personas menores de edad son severamente penados en nuestro país y tienen sanciones que pueden ir hasta los 15 años de prisión. Sí, pero bueno, la gente siempre se concentra en el tema de la sanción y la pena al agresor. A mí en lo personal, independientemente si lo meten o no preso y que se rehabilite ese individuo, si bien es importante, para mí lo más importante es recuperar la salud de la víctima. La víctima es el individuo más importante en esta situación y creo que es ahí donde se debe hacer énfasis, en manejar el tema de recuperar la salud mental, la autoestima y el estado emocional de ese niño y que se siga sintiendo digno y ser humano sujeto de derechos y que esa situación no lleve a disminuir su desarrollo como ser, como individuo. Bien, muchísimas gracias. Importante reto es que el niño elimine todo tipo de secuelas. Vamos a conocer otra información valiosa para usted en casa a través del siguiente reportaje, porque los más pequeños de la casa tienen derecho a jugar al aire libre, por supuesto con inspección de un adulto. Vamos a conocer un poco más en este importante tema. Deberías tener cuidado en dejar que el niño explore, pero siempre con supervisión. No dejarlo solo en su totalidad porque de repente puede caerse o se puede asustar y de repente ya no quiere continuar explorando, ¿verdad? Y siempre hay que hacerlo con supervisión. Los padres deben de saber que una de las áreas adecuadas para llevar a los niños a que puedan estimularse ellos de manera integral son las áreas abiertas. Por ejemplo, este es un área apropiada para traer a los niños porque es un lugar abierto donde ellos pueden desarrollar todas sus habilidades, ¿verdad? Pueden explorar, pueden tocar, pueden desarrollar las habilidades motoras, que es bien importante durante los 3 primeros años de vida. En los centros comerciales no tiene todo lo que el niño puede observar en un lugar abierto. En un lugar abierto el niño puede observar muchas cosas como los árboles, estar en contacto con la naturaleza, como el sol, inclusive la lluvia. Las áreas como la hierba pueden subir, bajar, desarrollar todas las habilidades, sobre todo las motoras, que son bien importantes durante los 3 primeros años. Una de las bases del desarrollo del niño es el área del aprendizaje, la inteligencia, y el niño eso lo puede desarrollar explorando. Desde que el niño tiene 3 meses ya está preparado para observar todo lo que tiene a su alrededor. Desde etapas muy tempranas nosotros le podemos enseñar a los niños cómo cuidar las playas, los ríos, la importancia de los árboles que tienen los árboles para conservar el agua. Y es bien importante, aquí en Panamá tenemos que hacer un trabajo arduo en cuanto a educar a los niños en el cuidado de la naturaleza. Interesante información la que hemos ofrecido y usted debe cultivar a que los niños continúen jugando al aire libre porque van creciendo ya desde muy pequeños, se nos están dedicando a juegos tecnológicos. Bien amigos, vamos a tener mucha más información interesante con el tema del maltrato infantil aquí en Creciendo Juntos. Cualquier duda que usted tiene para despejar al 504-4080. En breve regresamos con mucho más. Gracias por estar con nosotros.
por continuar con nosotros y fíjese que les tengo buena noticia a usted en casa porque si se ha perdido algún capítulo de Creciendo Juntos puede verlo en nuestro canal en YouTube buscándolo como Paipi Panamá. Ahora vamos a continuar hablando del tema, ya lo sabe, nos puede ver en Paipi Panamá a través de YouTube. Vamos a continuar, amigos, gracias por continuar con nosotros, a los expertos, y es importante entonces también darle a conocer al público qué es considerado maltrato. Hablamos del maltrato infantil, pero ¿qué es considerado como maltrato infantil? Sí, bueno, mire, en sentido estricto, en un tema de legalidad, el Código Penal regula para efectos de delito, que es sancionable como delito, cuando se le cause daño físico o mental o se permita que se le cause daño físico o emocional a una persona menor de edad, e igualmente cuando se le dé trato negligente, cuando no se le dé la atención debida sin una justificación para ello. Sin embargo, en un contexto de protección, ya los criterios para definir el maltrato son más amplios. Como le mencionaba a la joven que llamó hace un rato, el tema del abuso sexual es una forma de maltrato, los castigos corporales de manera exagerada que causan lesiones, que causan daño emocional, el tema del trabajo infantil también es una forma de maltrato. Entonces, todas esas situaciones que de una u otra manera afectan la integridad y el desarrollo y la dignidad de ese niño son formas de maltrato. Bueno, hay preguntas que a veces uno se queda guau, pero ninguna está de más. ¿Por qué es importante la prevención del maltrato infantil? Yo puedo entender las secuelas que trae. Vamos a reorientar un poco más al público porque eso tiene un porqué. Claro, porque es 1000 veces mejor. Muchas veces en nuestras sociedades, no solo en temas de maltrato, sino en temas de salud y en otros aspectos, nos dedicamos a curar, pero ya el daño está hecho, ya el perjuicio está causado. Entonces es mucho mejor para la salud de la sociedad evitar llegar a ese momento. ¿Por qué tener que esperar a llegar a que se cause el daño, el perjuicio, si podemos tomar medidas para que no lleguemos a ese momento, ¿verdad? Y de esa manera se evitan afectaciones que pueden interferir con el desarrollo de personas de provecho, de personas íntegras y de personas con un desarrollo óptimo de sus capacidades. Entonces, hay que evitar y disminuir al mínimo los casos. Bien, importante también, para que nos complemente un poco más, licenciada, ¿a quién corresponde velar por la prevención y protección de la niñez y adolescencia ante el maltrato? Sí, yo pienso más que, como decimos, a todos, la sociedad, el Estado y nosotros como familia, ¿no? La parte de los padres, madres, la familia alrededor de nosotros, pues, que sobre todo está la importancia, pues, de velar de que este niño crezca de una manera sana, se desarrolle de una manera normal y que tenga, pues, su adecuado proyecto de vida adecuadamente, ¿no? Más que todo es a todos debemos involucrarnos. Bien, conversábamos hace unos instantes previamente que no siempre se dan casos de violencia en todas las familias, hay quienes por X o Y razón pues no tienen esta situación, pero ¿cómo minimizar el maltrato o violencia, ¿no?, en la familia? ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, pienso también igualmente de que es importante, como hablamos y como estamos más que todo en el tema de la primera infancia, sobre todo es la parte más importante y uno como padre pues es establecer un buen apego con nuestros hijos, con los niños, ¿no? Porque esa es la fase importante, sobre todo para que ese niño el día de mañana pueda tener el valor de lo que es una familia, el de no tener un comportamiento agresivo posteriormente o a futuro, pues. Tenemos que tener conocimiento de que los niños prácticamente cuando nacen con un comportamiento agresivo que ese se va moldeando a través de su desarrollo. Entonces, después de los 2 años, ese niño empieza pues a tener habilidades y sobre todo es cuando viene la parte del lenguaje, que empieza entonces ya esas necesidades básicas, empieza a pedirlas. Entonces, dentro de eso, ya el niño va moldeando ese comportamiento, pero en donde empezamos igualmente nosotros como los adultos, los cuidadores, la escuela e inclusive todas estas cosas, a manifestar comportamientos agresivos, cuando ese niño llega a la etapa escolar o preescolar, entonces sigue generando este tipo de comportamiento y es como el ciclo, ¿no?, que va repitiéndose y nuevamente ese niño va a crecer y igualmente es como decir que vamos a llegar al tema del bullying, que es muy famoso, ¿no?
Entonces, eso es lo que puede inducirnos posteriormente a que ese niño igualmente genere este ciclo de maltrato. Y se complica la cosa entonces, qué difícil es reorientar al chico para que tenga una mejor conducta. En cuanto a los indicadores que se visualizan en el maltrato infantil, oriéntenos, por favor, para ver cuáles son esos indicadores. Cuando, por ejemplo, nosotros nos vienen los casos, nosotros podemos ver los indicadores específicos, que esos son más que todo, por ejemplo, el de morder, golpear, pegar, aruñar, etcétera. Cuando, por ejemplo, no vemos a ese niño que no está golpeado, que no está, viene el no específico, que es el que es por los comportamientos agresivos y que es el emocional. Y pienso que ese es el más delicado, el que hay que prestarle mucha atención, porque aquí entra todo lo que en el niño involucra lo que es la autoestima, el niño tener una asertividad en la toma de decisiones, el cómo saber resolver sus conflictos, cómo manejar esas frustraciones, todo este tipo de cosas. Por eso es que es tan importante, sobre todo para mí, más que todo es atender esa parte de abandono emocional que nosotros llamamos cuando tenemos este tipo de maltrato. Bien, muchísimas gracias, licenciado. ¿A ustedes les gusta la música? Les tengo a continuación, igualmente a todos nuestros televidentes, una importante información, un reportaje, porque la música en la primera infancia, ¿no?, que reiteramos de 0 a 5 años, debe tener como propósito estimular el lenguaje, la socialización y la capacidad cognitiva y motora. Esto nos lo dice Melanie Taylor. Ella es violinista, es docente de musicoterapia y también es mamá de Mia Victoria, una pequeñita encantadora de solo 4 añitos. Vamos a conocer más de esta información en nuestro segmento de Mamá a Mamá. Hola, mi nombre es Melanie Taylor, soy violinista en la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá y docente de musicoterapia y de violín en la Universidad Especializada de las Américas. Bienvenidas otra vez a un segmento de Mamá a Mamá dedicado a cómo la música beneficia a los más pequeñines. Bien, aquí les presento algunos tips para estimular musicalmente a los niños de 0 a 2 años de edad. Lo más sencillo, lo más común que una mamá puede hacer es cantar. A su hijo no le interesa si usted es cantante de ópera, si se ganó un premio cantando. Lo interesante es que de esa manera usted desarrolle un vínculo con su bebé y también está estimulando el lenguaje. Canciones muy sencillas como Los Deditos. 5 deditos tengo, 5 deditos son, 5, 5 en cada mano, 5, 5, sí señor. Son canciones muy sencillas, tonaditas que cualquier mamá puede entonar. También poner música en la casa y dedicarle un tiempo a que esa música se escuche. No poner la música a la vez que está la televisión a todo volumen, a la vez que la gente está hablando, sino que se haga un momento para escuchar la música. Por eso es importante la tarea anterior que se hizo durante el embarazo de ir buscando música instrumental, que escuchar, no solo que poner como un ruido más en la casa. Y tercero, de 0 a 2 años, tener ciertos instrumentos sonajeros, tamborcitos, son instrumentos especiales para los niños más pequeños. A mí en lo particular me gustan más los de madera. También les recuerdo a las mamás lo importante de cuidar la audición de su hijo. A un bebé pequeño, depende de donde usted lo ponga, no puede estar en una fiesta al lado de la bocina, enfrente de la bocina. Evitar, pues esto sobresalta al bebé y puede en realidad afectar su audición. Gracias amigos por sintonizarnos y acompañarnos otra vez más en este segmento de Mamá a Mamá dedicado a la música y los niños. Bien, las gracias se las damos nosotros a Melanie por haber compartido esa información con todos ustedes, así que ya lo sabe, pues un poco de música en la vida de los más pequeños de la casa. Vamos a realizar una nueva pausa y regresamos en breve con mucho más aquí en Creciendo Juntos. Qué bueno que nos acompañen.
Gracias por continuar con nosotros y les tengo un dato importante. Pues Creciendo Juntos es una iniciativa del Consejo Asesor de la Primera Infancia, ente público y privado, presidido por el despacho de la Primera Dama. Y tenemos pues unas preguntas ya casi para finalizar, licenciada. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato infantil a nivel físico, emocional y entre otras? Pues? Ok, dentro de las consecuencias del maltrato físico podemos ver los golpes, los moretones, daño físico en el cuerpo, y más que todo siempre lo veo es porque me recuerda mucho cuando decíamos, bueno, a mí me dieron correazo y aquí estoy viva y llevo una vida normal. Pero la verdad es que cuando nosotros empezamos a ver cicatrices en el cuerpo y nos recuerda cómo nos pegaron duro. Entonces es una parte de herida emocional que nosotros tenemos y que siempre nos va a recordar cuando a mí me pegaron. Entonces uno trata a veces de evitar este tipo de maltrato o de consecuencias, o no lo vemos como un maltrato, pero realmente queda como una herida emocional, que es la que va asociada pues con las consecuencias también emocionales, porque a veces, o cómo manejamos la situación, porque volvemos y repetimos ese ciclo. Yo le digo, bueno, a mí me pegaron y no me afectó, y igualmente lo hago contigo, pero como siempre, y un ejemplo muy sencillo, los 5 dedos no son iguales, son diferentes. Entonces no todos vamos a asimilar de la misma manera, o el grado de madurez que llevemos a esta situación, ¿no? Y que posteriormente, ya sea cuando entramos entonces en la adolescencia, cómo nos va a afectar esta situación, o cuando lleguemos a la etapa adulta, ¿no? Pero pudiéramos ver, ¿cómo le explico? Muy riguroso en aquella época, pero ahora muy flexible. También hay que hacer tal vez un balance, porque hay una realidad muy cuestionada en la actualidad. La juventud, los niños, hay gente muy permisiva, y igual el resultado también trae algo negativo. No, claro, dentro de eso, por eso hay que saber nivelar la situación, ¿no? Entonces dentro de esto es ver cómo entonces desde pequeño empezamos a manejar ese comportamiento agresivo, de tal manera es de que lo vamos moldeando, como lo mencioné anteriormente, para que entonces más adelante yo no pueda entonces llevar comportamientos que me lleven, como dice, a agredir a otras personas, o de repente yo cuando tenga mi familia igualmente agredir a mis hijos. Entonces, dentro de eso es como nosotros como padres utilizar técnicas y no caer en la sobreprotección, porque es dañino. Entonces es saber de que ese niño tiene límites, hasta dónde puede llegar, hasta dónde yo puedo cumplir mis metas, para que entonces él vaya creciendo de una manera de que entonces pueda interactuar con todos los demás y que pueda llevar un desarrollo normal en su vida. Y precisamente el método a utilizar para que el chico sea mejor, la clave es el padre, quien lo cuida. ¿Qué podemos decirle a él que nos está viendo en estos momentos? Porque él es la clave de cambiar y romper ese ciclo de situaciones de maltrato. ¿Algún método de disciplina para padres o cuidadores de niños y de niñas, y que sea de una manera asertiva? Claro, pienso que es bien importante, y nosotros como adultos, ¿no? Que llegue un momento y como uno menciona, ¿no? El estrés que llevamos actualmente es el tráfico, la canasta básica que ha subido y todas estas cosas, y hay que saber cómo manejarlo, porque siempre lo he dicho, ¿quién le pega a un hijo uno me da una buena noticia, y nadie le pega a un niño de esa manera? Entonces, y la verdad es saber cómo manejar nuestra ansiedad, cómo manejar nuestro estrés, y sobre todo controlar nuestras frustraciones en un momento dado, porque realmente empezamos y, como le decimos, pegamos, golpeamos, o no solamente la parte física, sino verbalmente, emocionalmente, empezamos a denigrar a ese niño. Entonces, cuando empezamos a exigir durante la adolescencia, entonces tenemos, como dice, la soga muy suelta y no sabemos cómo recabar esa soga de nuevo. Y la parte importante es cómo yo empiezo entonces a equilibrar esa parte, de tal manera de que establezcamos una buena comunicación con nuestros hijos, un buen método de disciplina que pueda, pues, que el niño, sobre todo el respeto, la dignidad de esa persona. Licenciada, precisamente cuando me doy cuenta que la soga está muy suelta, ¿cuándo puedo buscar ayuda profesional? Porque de pronto lo he sobrellevado y aquí nos vamos, pero un buen día abrí los ojos y no me di cuenta, ya es demasiado tarde. ¿Cómo hacer para saber en qué momento puedo buscar ayuda profesional y que evitemos una situación más grave? Ok, más que todo tenemos que buscar ayuda profesional cuando nosotros hemos establecido técnicas dentro de nuestro hogar y ese niño continúa teniendo un comportamiento agresivo. O sea, todos nuestros métodos, como dice,
se nos han cerrado las puertas y ese niño sigue manifestando situación de agresividad. Es un niño asocial que realmente no se relaciona con los compañeros, es un niño que realmente está teniendo dificultades en la escuela. Entonces, cuando ya todo este tipo de técnicas que no nos están funcionando, tenemos que buscar ayuda profesional y no dejar pasar el tiempo. Eso es importante, porque donde dejemos pasar el tiempo se nos agrava más el problema y entonces realmente se nos hace más difícil poder ayudar a ese niño. Bien, queremos agradecerle a usted por haber estado con nosotros y reiterarle que hoy a través de este programa hemos buscado darle orientación con un tema tan sensitivo como es el maltrato infantil, esperando pues tratar de orientarle para que logremos mejorar la sociedad que tenemos. Agradecidos a Aymara Pinzón y también a Carlos Martínez por su participación esta mañana. También queremos recordarle que usted puede tener mayor contacto con la información que manejamos aquí a través de las redes sociales en www.primerinfancia.gov.pa. En esta web podrá leer un artículo de consejos para padres y maestros respecto al primer día de clases de preescolar y cómo propiciar que ese momento sea una buena experiencia. También en el Facebook, en Paipi Panamá, y en el Twitter, por supuesto, @Paipi_Panamá. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted un excelente día. Ustedes igualmente, gracias por habernos compartido sus experiencias. A la orden.